Para la reacción cis ET-HC-CHPR gaseoso trans ET-HC-CHPR gaseoso, donde ET es C2H5 y PR es CH3CH2, la entalpía estándar a 300 grados Kelvin es de menos 0.9 kilocalorías partido mol. La entropía estándar a 300 Kelvin es de 0.6 calorías partido mol Kelvin y el cambio en Cp a 300 Kelvin es igual a 0. Suponga que el cambio en Cp es igual a 0 para todas las temperaturas arriba de 300 Kelvin, de manera que la entalpía y la entropía permanecen constantes cuando la temperatura aumenta. A. ¿Qué isómero aumenta su cantidad de equilibrio cuando aumenta la temperatura? B. En el límite de temperatura muy elevada, ¿qué isómero estará presente en mayor cantidad? C. Indique cualquier contradicción manifiesta entre las respuestas A y B. D. Para esta reacción, indique si cada una de estas cantidades aumenta o disminuye cuando la temperatura crece. Energía de Gibbs, la constante de equilibrio expresada en presiones parciales, y la energía de Gibbs partido la temperatura. E. Es posible que la energía libre de Gibbs de una reacción aumente con la temperatura mientras al mismo tiempo la constante de equilibrio aumente también con la temperatura. Empezaremos este problema por escribir una ecuación en la cual relacionemos el Kp con la entalpía. Esta es la derivada del logaritmo natural del Kp dividido la derivada de la temperatura es igual a la entalpía dividido R por la temperatura al cuadrado. Podemos observar que en este caso tanto la temperatura como el Kp tienen una relación entre sí inversamente proporcional, lo que quiere decir que mientras una aumenta, la otra disminuye. El problema nos indica que la entalpía es igual a menos 0.9 kilocalorías partido mol, lo que nos indica que este valor es menor a 0. Y en base a esto podemos hacer la relación que mientras la temperatura aumenta, el valor de Kp disminuirá. Además podemos ver que este valor es directamente proporcional con la entalpía, así que ya que la entalpía es menor a 0, Kp también tendrá un valor más pequeño, es decir, será menor a 1. Ahora que conocemos que Kp es menor a 1, podemos utilizar su fórmula que indica que Kp es igual a la presión parcial de los productos dividido la presión parcial de los reactivos, cada uno de estos elevado a su coeficiente estequiométrico. Y con esta ecuación podemos deducir que la especie que se encuentra en mayor cantidad o en mayor proporción son los reactivos. Al observar la ecuación podemos ver que el isómero cis es el reactivo, por lo que este será el que se encuentra en mayor proporción. En el límite de temperatura muy alta tendremos que la energía libre de Gibbs será igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Como sabemos que la temperatura será muy alta, el término dominante es menos T delta S, donde delta S equivale a 0.6 calorías partido mol Kelvin, lo que quiere decir que delta S será mayor a 0. Entonces, nuestra delta G será de valor negativo. Delta G también se puede expresar por menos R por T por el logaritmo natural de Kp, en donde delta G y Kp tienen una relación directamente proporcional en función de la temperatura.
Como sabemos que nuestro delta G será mucho menor a 0, nuestro Kp tendrá un valor grande, es decir, Kp será mayor a 1. Y, según lo que vimos en el inciso anterior, se favorecerá el isómero trans, es decir, los productos. La contradicción entre los incisos A y B es de que obtenemos mayor porcentaje de cada uno de los isómeros a temperaturas altas, pero aunque el porcentaje de isómeros cis aumenta con la temperatura, aún así es posible tener más trans que cis a una temperatura más alta según el resultado del inciso B. Si hiciéramos una gráfica para explicar esto, colocando la temperatura en el eje X y el porcentaje del isómero en el eje Y, podríamos observar que hay un punto en el cual, aunque la temperatura vaya aumentando, el porcentaje de isómero cis no lo hace. Esto se explica ya que hay un límite asintótico de la cantidad de isómero cis, mientras que en el isómero trans no tenemos ese problema. Podemos determinar si la energía de Gibbs Kp y la energía de Gibbs partido a la temperatura aumentan o disminuyen cuando la temperatura aumenta. Debemos recordar que el problema nos indica que para esta reacción delta H y delta S son constantes a una temperatura mayor a 300 Kelvin. Sabemos que delta G está determinado por la entalpía menos la temperatura por la entropía, y como sabemos que delta H es constante, menos T, delta S sería el único término dominante de valor negativo. Y con esto podemos determinar que cuando la temperatura aumenta, la energía de Gibbs disminuye. En el caso del Kp, como vimos en el inciso A, este disminuye cuando la temperatura aumenta. En el caso de delta G dividido la temperatura, sabemos que la ecuación sería menos R por el logaritmo natural de Kp, y como Kp disminuye según la temperatura aumenta, delta G en función de la temperatura va a aumentar cuando la temperatura aumente, que es el comportamiento opuesto, como lo vimos en la respuesta anterior, que tiene delta G. Esto se da, y debemos de recordarlo, porque delta G en este caso es negativo. Una posible reacción en la cual la energía libre de Gibbs y el Kp aumenten cuando la temperatura aumente es la reacción contraria a la cual hemos visto. Sería del isómero trans al isómero cis. Como obtuvimos en el inciso anterior, la energía libre de Gibbs o delta G y la constante de equilibrio, Kp, aumentan según la temperatura aumenta. Debemos de recordar que Kp viene determinado por delta G dividido la temperatura y no únicamente por delta G. Podemos ver además que la relación entre delta G partido a la temperatura y Kp es directamente proporcional. Así que cuando delta G partido a la temperatura aumente, Kp aumentará.